La siguiente entrevista es una gentileza de AMDER, Asociación de Maestros de Rivera. Desde 1944, la Asociación de Maestros de Rivera marcha a paso firme, sentando precedentes de lucha responsable y generando conciencia cívica entre el colectivo docente y la sociedad. Bien amigos, como lo dijimos antes de la pausa, estamos en contacto ya con José Olivera, dirigente histórico de la FENAPES, quien anda por acá, por Rivera, y le damos las buenas noches. ¿Cómo estás, José? Muy buenas noches, Juan. Un saludo a ti, a la audiencia. La disculpa de caso por no acompañarte en el estudio, porque estamos en estos mismos momentos participando en una reunión por Zoom, viendo en función de las inclemencias del tiempo algunas cuestiones que tienen que ver con el cierre de campaña del sí y otras actividades que hacen a los sindicatos y gremios de la educación. Pero bueno, de todas formas no queríamos estar faltando al compromiso asumido, así que bueno, lo haremos a través de esta vía y bueno, a las órdenes de que ustedes demanden. Sin problema ninguno. José, motivo de la presencia tuya y de Emiliano Mandasen acá por Rivera. Bueno, nosotros venimos haciendo una recorrida país, ya le encierra la campaña por el sí, está claro que estamos en las últimas 24, 36 horas de campaña. También recorrimos centros educativos, ustedes saben que venimos de un paro de 48 horas la semana próxima pasada, donde las 24 horas de esa jornada de paro realizaron actividades locales y después una importante movilización y acto en Montevideo en las segundas 48 horas. Estamos en un escenario de conflicto con la Administración Nacional de Educación Pública y el... José, vamos a hacer lo siguiente, vamos a intentar cortar y te llamo por otra línea, porque esta se está cortando permanentemente. Bien, restablecimos el contacto entonces con José Olivera, porque realmente, José, te pido disculpas, tuvimos que cortar abruptamente porque se cortaba permanentemente tu audio. Creo que estás en un lugar donde la señal de internet no era muy buena, razón por la cual decidimos llamarte por otra línea. Ahora sí, por favor, redondeanos el concepto. Sí, decía, país, venimos de una jornada de 48 horas de paro la semana pasada en lo que respecta a la educación, cerrando las jornadas de la campaña por el sí. Hoy mismo aquí había planificado una caravana en horas de la tarde que bueno tuvo las inclemencias del tiempo perjudicándola, recorriendo el país en el marco del conflicto que tenemos en la ANEP y particularmente en el caso nuestro con la Dirección General de Educación Secundaria en lo que tiene que ver con la proyección de grupos para el próximo año y la nueva elección de horas. Es decir, en este momento tenemos una agenda muy importante en términos de movilización desde el movimiento sindical en general y especialmente o particularmente desde la educación. No habíamos estado en Rivera en lo que va del año en este tramo de campaña, sí habíamos estado en otra oportunidad y por lo tanto, aprovechando hoy la avenida de Montevideo, incluso tuvimos algunos contactos de pasada con compañeros en Florida, también en Durán, al igual que en Paso de los Toros. No, y hoy la jornada aquí en Rivera, reitero, terminó con lo que fue la caravana, donde teníamos intención de participar, pero no se pudo, fue el momento además de mayor lluvia, y dialogando con la gente sobre los distintos temas que hacen tanto la campaña por el sí como la situación en educación secundaria. Claro, José, llegaron en un momento muy oportuno, ¿no? Porque me imagino que los habrá tomado un tanto por sorpresa lo que ha sucedido en los últimos días y es esta noticia de que la ANEP ha resuelto no contratar más los servicios 222 en los liceos. ¿Cómo los tomó esto y qué interpretan ustedes de esta decisión tan sorpresiva y que todavía se dice por parte de fuentes muy bien informadas que con expresas directivas por parte de la autoridad de que las direcciones de los centros educativos no comenten el hecho? Bueno, para nosotros ha sido una sorpresa que le hemos tratado de solicitar información al Consejo Directivo Central. Es obvio que hay una propuesta ya desde hace algún tiempo de sustituir los servicios 222 por servicios de seguridad. La ANEP ha entregado parcialmente información, sobre todo nos ha entregado hace un mes una serie de informaciones sobre cuál es el plan de sustitución de empresas de seguridad por el servicio 222, de colocación de cámaras, de colocación de alarmas con y sin respuesta, de la colocación de porteros. A ver, vamos a partir de una base. Hoy nosotros tenemos una situación difícil a nivel de convivencia social, que se traduce en términos de una violencia social muy importante. La inseguridad
sigue siendo uno de los temas de mayor preocupación de la sociedad uruguaya en cualquier punto del territorio. La ANEP tiene distintas prioridades. Una es conservar el patrimonio material de la institución, esto es las propiedades, edificios, los bienes muebles que tienen esos edificios. Por otro lado, nosotros también estamos reclamando la preservación de los elementos de seguridad de los centros educativos con respecto a los entornos. Hemos tenido en los últimos tiempos agresiones a docentes, funcionarios, maestros, profesores en distintos puntos del país. Esa es una situación que no se resuelve obviamente con la empresa de seguridad ni con alarmas. Ahí hay que trabajar desde otra perspectiva, y para nosotros particularmente tiene que ver con la generación de cargos de portería, que en este caso no debiera ser de empresas privadas. Se lo hemos dicho claramente a la ANEP, porque tiene una función educativa a cumplir, y muchas veces estas empresas privadas, que son casi piratas, que van cambiando de un lugar a otro, incluso dejando en el camino un tendal muchas veces de funcionarios que no pueden acceder a cobrar sus créditos laborales, o que cuando cobran lo hacen de buena manera, debiera tener en la ANEP alguna mayor rigurosidad en los llamados a licitación para este tipo de empresas. Lamentablemente no es lo habitual, por lo menos en esta administración no ha sido lo habitual. Por lo tanto, nosotros estamos analizando con mucha preocupación este tema, y sobre todo prestando atención a algunos llamados que generan ciertas sospechas por las vinculaciones que estos llamados podrían tener con algunos dirigentes políticos partidarios del interior del país, algo que ya se habían denunciado en algún seminario del interior del país. Hemos hecho las consultas pertinentes. Se nos dice que todo fue en el marco de procesos licitatorios que desde el punto de vista de la administración cumplió con las normas, pero siempre quedan las dudas de algunos procedimientos que habrá que seguir profundizando en su investigación, ¿no? Vaya sorpresa, ¿no? Vaya sorpresa, Sí, como tantas cosas que venimos viendo permanentemente. El tema que ha tomado por sorpresa esto no solamente a las instituciones educativas, sino incluso a la propia policía. Yo he tenido la oportunidad de dialogar con altas jerarquías de la policía que primero se sorprendieron por la mala redacción del mail que fue recibida, porque daba lugar a muchas dudas. No se entendía exactamente qué alcance tendría, si era solamente los liceos, algunos liceos o qué cosa. Bueno, finalmente acá para Rivera los 7 liceos que contaban con servicio 222 o que cuentan hasta el momento van a quedar sin ese servicio a partir del día 1 de noviembre. Y bueno, y ahora la incertidumbre de qué va a pasar, cuál será la empresa que se encargará de esto, qué cometidos tendrá, y bueno, y los 92, 94 funcionarios policiales que contaban con eso se encuentran con la desagradable sorpresa de, bueno, ya prácticamente llegando a finales de año, quedarse sin una porción importante de sus ingresos, ¿no? Te comento que ni siquiera en el Codicen lo tienen demasiado claro, porque esta tarde me comuniqué con el consejero Mazzoni y estaba por ingresar a la reunión del Codicen para tratar de informarse del real alcance, porque ni él siquiera lo tenía claro. Sí, a ver, hay una cuestión que tenemos que ser claros en este aspecto. La opacidad, la falta de transparencia, el elemento trascendental desde el punto de vista ciudadano, la entrega de la información, hacerla de carácter público en forma permanente y total, no ha sido lo que ha caracterizado a esta administración. Muchas cosas se enteran si se entera la sociedad por lo que llegan a los territorios en concretos, incluso a veces con desconocimiento de las autoridades a nivel nacional. Por lo tanto, yo creo que lo importante acá es mantener la mirada ciudadana sobre el tema y sobre todo exigir respuestas, exigir información a aquellos que tienen la responsabilidad de estar dirigiendo el organismo, ¿no? Que hay un organismo que es el Codicen de la ANEP, que entre otras cosas es el ordenador del gasto. Esto forma parte, reitero, de un supuesto plan de seguridad. No se olviden que fue muy ruidosa la contratación de un ex comisario, creo que del departamento Canelones, vinculado al Partido Nacional por parte del doctor Robert Silva como asesor en seguridad, cuando Robert Silva era presidente de la ANEP. No sabemos nunca, o no supimos nunca bien cuáles eran los planes globales en términos de seguridad, reitero. La información que se nos ha entregado siempre es información parcial, lo cual dificulta seriamente saber cuáles son los planes, cuáles son las propuestas y en qué consisten, ¿no? Seguramente. Bueno, ¿cómo pretendés que sean informados ustedes o seamos informados nosotros cuando ni Daisy Iglesias ni Julián Mazzoni son informados muchas veces, ¿no?
consejeros electos y que, como les suelo decir, son las verdaderas autoridades, porque la autoridad emana justamente de los que los ponemos allí. Los demás son designados políticos. Las autoridades Sí. son estas. Y sabes que lamentablemente la crisis y la subversión institucional que hoy vive la ANEP en general, que fue un modelo instalado, vamos a ser claros, por el doctor Robert Silva, estando al frente de la presidencia del organismo, ¿no? Un modelo autoritario, unipersonal. De hecho, nosotros hemos sido testigos, bajo la presidencia de Robert Silva, cómo en algunas instancias con la coordinadora del sindicato de la enseñanza, el doctor Silva manejaba ciertas resoluciones y definiciones que muchas veces los propios consejeros representantes de partidos políticos, me refiero al consejero Gavito Soli o la consejera Dora Graciano, se quedaban mirando o preguntando en qué consistía porque nunca la habían discutido, ¿no? El doctor Robert Silva instaló este formato institucional autoritario, vertical, que básicamente pasa por resoluciones que tomaba en ese entonces el presidente, muchas veces apoyado en informes técnicos que provenían de una especie de dos supergerentes que él mismo creó una vez que llegó al CODICET, incluso con lo inaudito, y esto la ciudadanía no lo sabe. Miren, mientras todos los trabajadores de la ANEP perdimos salarios en el año 21, 22, 23 y en lo que va del 24, y esperemos recuperar en términos financieros lo que se perdió en esos años a partir del 25, aunque en el medio hayamos perdido oportunidad de compra y hayamos terminado trabajando entre 2 y 3 meses gratis, Robert Silva tiene dos supercargos en el CODICET de la ANEP, cuyos salarios están por encima de los de consejeros. Una cosa nunca vista y que nunca se discutió, y acá también yo creo que la oposición tiene su responsabilidad, porque nosotros tuvimos durante muchos años intentando ordenar la escala salarial de la Administración Nacional de Educación Pública y todas sus dependencias a partir de un trabajo muy, muy importante en ámbitos bipartitos. Entonces usted ordenaba el salario a partir del presidente de la ANEP, que tenía que cobrar determinado porcentaje de lo que cobraba el presidente de la República, y a partir de ahí se iba generando toda una escala salarial donde la cabeza de esa pirámide era el presidente de la ANEP, por debajo, un 90% de lo que cobraba el presidente de la ANEP estaban los consejeros del CODICET, es decir, los otros 4 miembros del CODICET, y así y se iba ordenando todo. Bueno, en la administración Robert Silva se creó entre el presidente del CODICET de la ANEP y los 4 consejeros, entre los cuales están los 2 electos, 2 supergerencias ocupadas por cargos de particular confianza, cargos políticos, ellos de la doctora Aristimunio, asesora del entonces candidato Talvi en educación, ¿no?, que cobran más que los consejeros de CODICET de la ANEP, que nunca se vio en la historia de existencia del CODICET de la ANEP, esto es de la postdictadura para acá. Pero bueno, de esto no se discutió, lo denunciamos, dijimos que esto era violatorio de muchos elementos que tenían que ver con la transparencia institucional. Sin embargo, ni el oficialismo corrigió, ni tampoco la oposición hizo mucha pregunta como para que esto se hiciera. Esta es la verdad del asunto. Claro. José, yo tenía en principio hacerles algunas consultas respecto de una situación enojosa que se dio acá, pero habida cuenta que mañana va a haber una reunión en la que se va a abordar el tema, no voy a consultarte al respecto. Te pregunto en todo caso cómo percibís la campaña por la papeleta blanca del sí y si tenés expectativas, si tenés confianza de que se logre el objetivo. Bueno, ha sido una campaña donde claramente quedó demostrado que aquí lo que está en juego es generar condiciones o mejores condiciones para la inmensa mayoría de la población o seguir manteniendo los privilegios del poder. Si hay algo que ha tenido esta campaña es que todo el sector del poder vinculado al sistema financiero, partidos políticos, cámaras empresariales, han salido como jauría, ¿no? Como jauría, en cacería, a cuestionar, subvertir los planteos que desde el movimiento sindical estamos llevando adelante en materia de la reforma de la seguridad social que se está impulsando con la papeleta blanca de sí. Y uno se pregunta, bueno, sí, claro, si yo soy un gerente, un subgerente de una FAP que cobra $800.000, ¿desde qué lugar, 800.000 pesos, perdón, corrijo, 800.000 pesos, de qué lugar yo puedo cuestionar que un jubilado o pensionista que hoy gane 18 pasa a ganar 22? Y de eso es lo que estamos hablando. Es indigno que se rasguen las vestiduras pretendiendo negarle ese aumento de 3, 4 mil pesos a un jubilado. La verdad que a mí me
Me subleva cuando escucho a estos representantes de cámaras empresariales, gerentes de AFAP, todo ese tipo de personas que perciben ingresos realmente gigantescos, ningunearles unos pocos pesos a los jubilados. La verdad que es pero deplorable. incluso señalar cosas muy concretas, es decir, cambiar, o sea, acá parece que la única certeza, las únicas reglas de juego que no se pueden cambiar son las que benefician al capital, son las que benefician a los mayaoros. El presidente de la República en campaña dijo que no se le iba a cambiar las reglas a los que estaban trabajando. Y yo hoy como trabajador, por segunda vez en mi vida como trabajador, se me cambian las reglas de juego, porque como empecé a trabajar en el año 93, sufrí cambios en las reglas de juego en el año 96, claro, en la reforma que encabezó el mismo Salday, pero bajo la presidencia de una calle Herrera. Hoy, con más de 30 años de trabajo, se me vuelven a cambiar las reglas de juego bajo la presidencia de una calle Pou y el ideólogo, nuevamente, Gustavo Saldain. Es decir, aquí, contra el pueblo, esto es contra el pueblo, no es a favor del pueblo. Porque cuando yo le aumento a usted los 5 años para poder acceder al derecho a jubilación, pero además se lo hago en términos de que usted va a recibir menos de lo que debiera haber recibido por 5 años más de trabajo, porque en el régimen anterior, si usted se jubilaba a los 60 años, era uno de la tasa de reemplazo, si usted se jubilaba a los 65, era una tasa mayor. Hoy no, hoy le digo, usted va a trabajar 5 años más y la tasa que va a recibir no es la que recibía en el régimen anterior, que era mayor, sino que va a recibir una tasa menor del régimen anterior. Pero además establezco la potestad del Poder Ejecutivo de que cada 3 años me pueda estar revisando la edad para jubilarme. Es decir, aquí está claro que el sistema está pensado para que nadie se jubile. Ese es el tema, ¿no? Hay otras cosas que están claras también, y es que el presidente de la República no brinda ningún tipo de seguridad, porque si cuando en campaña electoral aseguraba una cosa, diciendo no tener conocimiento cabal de las cosas, hoy en día cambió rotundamente, radicalmente, en un giro de 180 grados su posición, quiere decir que tampoco, yo no sé a quién creerle, si a la calle Pou de la campaña electoral o a este. Prefiero creerle en todo caso a los economistas del Cuesta Duarte y a la gente que preparó esta reforma propuesta ahora para el día 27, que vaya si en los debates en los que ha participado ha dado sobradas muestras de solvencia y de argumentos, dejando muy mal parados a los defensores de la actual reforma que está vigente, ¿no? Pero es las contradicciones que tiene el sistema. Resulta que las administradoras de fondos previsionales, AFAP, hacen negocio con el dinero de los trabajadores. Y resulta que a la hora de pagar jubilaciones y pensiones, se pagan seguros que lo pagan exclusivamente el Banco de Seguro del Estado. No hay ninguna aseguradora privada pagando esas prestaciones. Exacto. Y en los últimos años, como pasó en el 2018, 2019, si no recuerdo mal, el Banco de Seguro del Estado pagó por 40 millones de dólares. 40 millones de dólares de prestaciones. ¿Saben cuánto fue la ganancia de las AFAP en ese mismo año? Fueron 42. Entonces, siempre termina pagando Juan Pueblo, porque cuando sí se paga el Estado y no vamos a aumentar los impuestos, en realidad el no aumento de impuestos es para beneficiar a los que más tienen, a los ricos, ¿no? Porque también hay que discutir, entre otras cosas, la justicia tributaria. Miren las contradicciones que tenemos. Resulta que la educación privada está exenta del pago de la contribución a la seguridad social por parte de la patronal. Sí, exacto. Es decir, que el 7,5% que paga cualquier patrón no lo hace. Solamente aporta a la seguridad social el trabajador. Pues bien, ahora con el PAP eliminan las bonificaciones que tiene el sector por las particularidades del sector y por cómo hay determinadas enfermedades que afectan la salud de los trabajadores. Entonces viene la contradicción. En el sector, si yo soy docente del sector privado, esas bonificaciones se mantienen, aunque el empleador no pague un peso. En el sector público se eliminan. Cuando el Estado paga por su trabajador un aporte que tiene un piso mínimo de 15% y puede llegar al 28-29% por cada trabajador en situaciones de ser bonificado. Entonces, que alguien explique por qué esa diferencia, ¿no? Claro. ¿Por qué esa diferencia entre un trabajador que uno trabaja en el Estado, que hace el aporte patronal, al igual que el trabajador, a la seguridad social, ¿sí?, con otro trabajador igual,
que están en el sector privado, donde no hay aporte patronal a la seguridad social, pero se les mantiene las bonificaciones y al otro no. Entonces, esto es lo que está en discusión, por eso el poder ha reaccionado como ha reaccionado. Hablan de confiscación de bienes de la gente. A la gente se le está confiscando los bienes desde el año 96. Permanentemente escuchamos esa muletilla, ¿no? Permanentemente la escuchamos. Pero claro, porque la política del miedo es la que siempre ha utilizado el poder para perpetuarse en sus lugares de poder. Ahora, en la política del miedo no hay argumentos para poder contrarrestar. Lo que hay es crear la sensación del miedo que atemoriza, que paraliza, que lleva a que la gente no reaccione. Y eso es lo que se busca en la campaña. Por eso se ha debatido tan poco. O sea, hay cuestiones. Esta no fue una reforma de la seguridad social. La seguridad social es no solamente jubilaciones y pensiones, es el tema de atención a los niños con nacimientos con problemas, son las subvenciones por discapacidad, son las subvenciones por seguro de desempleo. Es decir, es un mundo mucho más amplio. Aquí lo que se trató de hacer fue una reforma de jubilaciones y pensiones que pura y exclusivamente perjudica a las y los trabajadores. Esa es la realidad. Eso es lo que no se quiere discutir en términos políticos, y por eso se apela a una serie de muletillas que lo que tratan de hacer es infundir miedo en la sociedad. Y este es el problema que estamos combatiendo. Esta ha sido una de las discusiones centrales en los últimos 30 años del país, donde el poder económico concentrado, realmente siempre ha amenazado su privilegio. Esta es la verdad del asunto. Sabes que suelo empezar el programa siempre con una especie de comentario a modo de editorial, y en el de hoy, por ejemplo, comentaba algo que veo como muy saludable, y es que el ciudadano común uruguayo está dispuesto a desoír las directivas o las órdenes que se le pretende dar desde sus partidos políticos. Eso se está viendo en todos los partidos, pero particularmente en el Frente Amplio, donde he tenido la oportunidad de entrevistar a referentes locales, a candidatos a la diputación por sectores que no apoyan la papeleta del sí. Sin embargo, a voz en cuello se han atrevido a decir que ellos están ensobrando y que ellos apoyan la papeleta del sí. Y ni que hablar de la gente de a pie, ¿no? Yo lo veo como saludable y demostración clara de que al uruguayo por ahora y todavía no se lo lleva de las narices. Y que en última instancia, o en primer lugar, la soberanía radica en el pueblo. Exacto. Y esa soberanía se delega en términos de representación. Se delega en términos de representación de partidos políticos a los cuales la ciudadanía elige, de acuerdo a sus reales saber y entender, a sus representantes. Ahora, la soberanía no se enajena. Es decir, no es un cheque en blanco. Y la soberanía no se expresa solamente a través del voto cada 5 años y exclusivamente a través de los partidos políticos. Hay elementos transversales en la sociedad que felizmente hay que profundizar, porque desde ahí es donde vamos a profundizar la democracia. Miren, el otro día decía, el paro de FENAPES es político, sí, claro, todo paro es político. Lo que no es político partidario, claro. Porque si la política queda reducida exclusivamente a los partidos, estaríamos, en vez de ampliar la concepción de la democracia, ensanchar, ¿no?, los caminos democráticos, lo estaríamos reduciendo a su mínima expresión. Que esos son, y hay actores que están convencidos que es así, porque lo único que quieren es contar con el pueblo para apoyarlo cada 5 años, y después si te he visto no me acuerdo. Y lamentablemente esto ha generado, y en el mundo, está generando un fuerte descrédito hacia la política partidaria. Política partidaria, reitero, la política es una condición, el ser humano es un sujeto político, ¿no?, que expresa esa politicidad de distintas maneras. La expresa cuando va a un sindicato y se afilia, la expresa en un partido político, la expresa en una comisión barrial, la expresa en cualquier plano de la vida. Felizmente, con el caso del plebiscito del sí, papeleta blanca, reitero, papeleta blanca, porque hay otras propuestas también a plebiscitarse el próximo domingo 27, es un elemento transversal. Y uno que recorre el país, que no vive la realidad de un escritorio y que le mete 100 kilómetros semanalmente recorriendo el territorio nacional, ha encontrado eso que tú has dicho, ¿no? Desde la cercanía del ciudadano con sus representantes, que sabe que lo que está teniendo es una voluntad expresa de otorgar
momentáneamente esa soberanía en términos representantes, se han ido discutiendo y alcanzando acuerdos que llevan a que muchos de esos dirigentes, no solamente del Frente Amplio, atentos, no solamente del Frente Amplio, sino también de sectores de la coalición gobernante, estén sobrando la papeleta blanca del sí, junto a las listas que van a estar llevando al cuarto secreto sus partidarios. Exacto. Este es un buen dato, es un elemento que nos da mucho optimismo, como nos da mucho optimismo el nerviosismo del poder, que nos ha escatimado en agresiones, en decir mentiras, en crear miedo. Que no querían hablar al principio y ahora salen desesperados a hablar. José, para terminar te voy a hacer una consulta que puede llegar a comprometerte, pero quiero ver tu lectura al respecto de algo. A mí me rechina demasiado la postura de la actual secretaria general del PIT-CNT, también representante de gremios de la educación, que prefirió tomarse licencia para no hacer campaña por el sí y priorizar la posibilidad de llegar al Senado de la República. ¿Cómo analizás esta situación? Bueno, a ver, yo parto de esta base. En los partidos políticos se pueden encontrar desde dirigentes sindicales, dirigentes gremiales del agro, dirigentes gremiales de empresas, dirigentes gremiales de distinta índole. Por esa situación que recién somos actores y sujetos políticos. Por lo tanto, no tengo un prurito ético en principio de decir que los compañeros o las compañeras tengan derecho a ejercer una actividad política partidaria, siempre dejando en claro que es a título de su persona y no del gremio o del colectivo que integra o dirige o dirigió. Eso hay que dejar claro, porque de lo contrario reducimos también a la política partidaria como una actividad exclusiva para unos pocos. Lo segundo, que me parece importante en este caso, yo tengo conocimiento, porque integro el secretariado ejecutivo del PIT-CNT, que en este caso la compañía solicitó licencia como secretaria general del PIT-CNT para abocarse a una campaña partidaria. Ese fue el argumento, y bajo este régimen está la licencia. Lo otro, desconozco si es así, no me voy a inmiscuir en el carácter, si es campaña del sí o no, porque la verdad desconozco el argumento que se puso, reitero, fue que entendía la compañía, y cosa que compartimos, que mientras estuviera abocada a una candidatura de hacer campaña político-partidario, no era bien visto que estuviera también como secretaria general del PIT-CNT. Después, ¿qué pasa o no en su inter? Es otro candidato, no integro ese sindicato, con el respeto que me merece, pero sí puedo asegurar que a nivel del PIT-CNT la compañía presentó licencia bajo el argumento, reitero, de que ocupaba un lugar importante en una lista importante dentro de lo que es el Frente Amplio al Senado, que se iba a dedicar a esa campaña política partidaria, y por tanto eso la inhibía de estar ejerciendo el rol de secretaria general del PIT-CNT. Claro, voy a decir algo bajo mi responsabilidad, por supuesto no con esto comprometiéndote. Yo soy de aquellos que cree que cuando uno ejerce un cargo en representación de alguien, justamente se debe a sus representantes, a sus representados. Yo represento a mis representados, ¿no? Y en este caso me pareció de muy mal gusto haberse tomado una licencia precisamente en estos momentos donde el movimiento sindical y las fuerzas sociales están jugando una parada sumamente dura. No me gustó, me pareció una actitud mezquina, pero como digo, corre por mi cuenta el comentario. Y en todo caso, celebro la decisión de, por ejemplo, el maestro Marcos Correa, presidente de la Asociación de Maestros de Rivera, que también integra la FUMTEP, que sí ha estado permanentemente haciendo campaña por el sí, recorriendo medios de comunicación, haciendo barriada, y va a ser uno de los delegados generales en este próximo domingo defendiendo la papeleta blanca del sí. José Olivera, un gusto haber hablado contigo, buen retorno a la capital del país, y mañana, bueno, éxito en las gestiones y en las reuniones que tengan por acá. Bueno, muchas gracias, como siempre, ha sido un gusto, que pasen muy bien. Igualmente, que pases bien. Desde 1944, la Asociación de Maestros de Rivera marcha a paso firme, sentando precedentes de lucha responsable y generando conciencia cívica entre el colectivo docente y la sociedad.